30.000 reais em 7 dias, sem vender nada, sem pedírselo a nadie, sem hacer nada que pudiera explicarse desde fuera. Solo um ritual de 5 minutos que pratiquei durante 7 dias seguidos. E ao 7º dia, chegou uma transferência bancária desde uma direção que eu não estava mirando, desde alguém a quem não havia buscado, por um caminho que mi mente nunca hubiera desenhado. Tenho 78 anos e sei perfeitamente que isso suena a cuento. Por isso, não vou a pedirte que lo creas todavía. Solo quero que te quedes aqui el tempo suficiente para entender exactamente lo que ocurrió. Porque lo que ocurrió no fue suerte. Fue una ley funcionando exactamente como debe funcionar. Llevo 40 años estudiando en solitario, lo que nadie enseña en ningún lugar convencional. Sin maestro físico, sin academia, sin título que enmarcar en una pared. Textos herméticos, la cábala, el Kybalión, los manuscritos de la escuela pitagórica, los escritos de Neville Goddard, tratados de magia operativa del siglo XVI, conseguidos de segunda mano en ediciones viejas y desgastadas. Lo estudié todo, porque algo dentro de mí sabía desde joven que la realidad tiene una estructura interna y que quien aprenda a leer esa estructura puede reescribir su guión de vida desde dentro. Apliqué eso con otras personas durante décadas, pero conmigo mismo había una distancia enorme entre lo que sabía y lo que vivía. Y esa distancia, con 70 años encima, se había convertido en vergüenza silenciosa. Gente, la pregunta que quiero que te hagas mientras escuchas esto no es si el ritual funciona. La pregunta es, ¿por qué hay personas que conocen todas las técnicas, que leen todos los libros, que hacen todos los ejercicios y aún así la abundancia no termina de llegar? Esa pregunta me persiguió durante décadas y la respuesta la encontré a las 4 de la mañana de un martes de noviembre, sentado en el borde de la cama en la oscuridad completa, con 78 años encima y una claridad que nunca había tenido. No era un problema de técnicas, era un problema de personaje. Y eso es exactamente lo que este video va a cambiarte hoy. Déjame llevarte a donde esto realmente empieza. No a los 78 años, no a las 4 de la mañana del martes de noviembre, antes, mucho antes. Porque la herida que determina el personaje no se forma en un momento de crisis adulta. Se forma en la infancia, en la cotidianidad, en lo que nadie nombra porque está tan normalizado que ya no se ve. Crecí en una casa de paredes de adobe en el interior de Minas Gerais, un municipio tan pequeño que el único banco del pueblo abría 3 días a la semana. Y lo que grabó mi personaje no fue la pobreza visible, fue la pobreza silenciosa, esa que nadie grita, porque todos la aceptan como parte del paisaje. La nevera que a mitad de mês sonava diferente. No Rota, no Apagada. Sonava diferente porque estava quase vazia e o motor trabalhava distinto quando não havia suficiente peso dentro. Eu lo notei de niño. Nunca lo nombré. Los zapatos remendados que llevaba a la escuela no me avergonzaban porque todos los demás llevaban lo mismo. Eso es lo que hace la normalidad de la escasez. Te vuelve invisible el límite.
te hace creer que el techo bajo no es un techo, que es el cielo. Y el niño que aprende a no nombrar la escasez se convierte en el adulto que no sabe cómo salir de ella, porque primero tendría que admitir que estuvo dentro siempre. Gente, quando cheguei a los 70 anos, tenía una vida que desde fuera parecía razonable. Pensión pequeña, casa propia, modesta, algunos ahorros que se iban menguando año a año sin que yo supiera exactamente cómo frenarlo. Vista desde fuera, una vida digna. Vista desde dentro, una pregunta que no me abandonaba desde hacía décadas y que se había vuelto casi insoportable. ¿Es esto todo lo que estaba previsto para mí? No era envidia de lo que otros tenían, era algo más oscuro y más difícil de nombrar. Era la sensación de que había jugado mal las cartas, de que existía una puerta a la abundancia que todos los demás conocían y yo nunca había encontrado. Llevaba 40 años estudiando las leyes más antiguas que el ser humano haya registrado. Solo, sin maestro físico, sin academia, sin ningún título que colgar en una pared. Textos herméticos conseguidos en ediciones viejas y desgastadas. La Cábala, el Kibalión, los manuscritos de la escuela pitagórica, los escritos de Neville Goddard, los tratados de magia operativa del siglo XVI. No lo estudiaba para enseñarlo, lo estudiaba porque algo en mí sabía desde joven que la realidad tiene una estructura interna que no se enseña en ningún lugar convencional. Y yo quería leer esa estructura. Pero cuantos más años pasaban, más evidente se hacía la distancia entre lo que yo conocía intelectualmente y lo que era capaz de materializar en mi propia vida. Esa distancia, con 70 años encima, se había convertido en vergüenza silenciosa. No la clase de vergüenza que se muestra, la peor, la que uno esconde incluso de sí mismo. Yo había acompañado a otras personas a reescribir su guión de vida. Había visto transformaciones reales en gente que vino a mí cargada de deuda, de confusión, de bloqueos que llevaban décadas instalados. Y habían cruzado, habían salido, habían construido. Y yo, que les había mostrado el camino, seguía parado ante mi propio umbral sin cruzarlo. Apliqué cada técnica que conocía sobre mi situación económica. Hice limpiezas energéticas, rituales de proyección, trabajos de reprogramación de identidad. Y los resultados llegaban, siempre a medias, siempre insuficientes, siempre desvaneciéndose antes de volverse permanentes. Lo que más agota no es el fracaso. Lo que más agota es el fracaso después de haberlo intentado de verdad. Porque cuando fallas sin haber puesto todo, puedes decirte que la próxima vez irá mejor. Pero cuando pones todo lo que sabes, todo lo que eres, todo lo que estudias, y la abundancia sigue sin quedarse, la duda que aparece es diferente, es más profunda. Empieza a susurrar algo que duele más que cualquier escasez material. Quizás el problema soy yo, no la técnica, no el momento, no las circunstancias, yo. Quizás hay algo en mí que no puede recibir esto. Quizás mi realidad deseada tiene un techo que yo mismo construí sin darme cuenta. Y no existe ritual en el mundo capaz de derribarlo. Esa duda me acompañó durante años. Y no era abstracta.
Era muy concreta. Se activaba cuando revisaba el saldo de la cuenta a final de mes y veía que los números no cuadraban. Cuando cancelaba algo por no tener el margen que necesitaba. Cuando veía a personas más jóvenes, con menos conocimiento que yo, con menos años de estudio, viviendo con una holgura que a mí me parecía inalcanzable. Y lo más demoledor no era la distancia económica, era no entender el porqué. Porque si yo supiera exactamente qué estaba fallando, podría corregirlo, pero no lo sabía. Y esa ignorancia, después de 40 años de estudio, era la cosa más pesada que he cargado en mi vida. Y entonces llegó esa noche, las 4 de la mañana de un martes de noviembre. No me desperté con angustia. No me desperté sudando ni con el corazón acelerado. Me desperté con una especie de silencio interno que nunca había sentido antes. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad completa, y en lugar de hacer lo que siempre hacía, que era intentar volver a dormirme, me quedé quieto, completamente quieto, y en ese silencio fue cuando lo entendí. No como una idea, como una fractura, como algo que se rompe dentro de uno y que al romperse deja entrar una luz que nunca había podido entrar antes. El problema nunca había sido la técnica. El problema era el personaje que estaba usando las técnicas. Gente, esto es lo más importante que voy a decir en todo este video. Así que quiero que lo escuches con cuidado. Yo había estado intentando atraer abundancia sin haber decidido primero quién era el ser que iba a recibirla. Es como intentar llenar un recipiente que tiene el fondo roto. Puedes verter todo el agua que quieras, toda la energía que quieras, todos los rituales que quieras, y el nivel nunca sube porque hay una identidad más profunda, um personagem grabado em décadas de história personal que sigue filtrando todo lo que entra. Esse personagem não é malo, não é tu inimigo, é simplesmente antigo. És el niño del adobe que aprendió que la escassez é normal e que nadie le avisou que já podia actualizar essa creencia. La decisión que tomé esa noche no fue emocional, fue técnica. Y eso es lo que quiero que entiendas, porque las decisiones emocionales duran lo que dura la emoción. Las decisiones técnicas duran lo que dura la disciplina. Yo sabía por 40 años de estudio que el archivo de la eternidad, ese registro vibracional profundo donde reside la identidad real de cada ser, puede ser reescrito mediante un proceso consciente, sostenido y específico. No con visualizaciones vagas, no con afirmaciones repetidas sin anclaje emocional. Con un ritual de precisión quirúrgica que actúe simultáneamente sobre 3 capas del ser: la imagen interna, la emoción corporal y la declaración de identidad. Esa noche diseñé ese ritual y al día siguiente lo practiqué por primera vez. El primer elemento del ritual es lo que llamo la limpieza energética nocturna. Se hace justo antes de dormir, nunca en otro momento del día, porque es en el umbral del sueño donde el acceso al archivo de la eternidad está más abierto. La mente consciente se afloja, las resistencias se suavizan, y lo que se planta en ese momento tiene una profundidad que no se consigue en estado de vigilia plena. La técnica es concreta. Cierras los ojos, respiras 4 veces de forma lenta y deliberada, y con cada exhalación
dices internamente una sola frase: me libero del personaje que ya no me sirve. No visualizas nada todavía, solo limpias, solo creas el espacio. El espacio vacío es la condición previa para cualquier siembra real. Yo lo hice durante los 7 días sin saltarme una sola noche. El segundo elemento es la proyección de la realidad. Este es el corazón del ritual y donde más personas cometen el error que arruina todo el proceso. La proyección no consiste en visualizar lo que quieres tener. Consiste en habitarte a ti mismo, ya siendo la persona que vive eso que deseas. La diferencia es radical. Cuando visualizas lo que quieres tener, tu cerebro registra distancia, registra deseo, registra carencia. Cuando te proyectas como el personaje que ya habita esa realidad deseada, el cerebro registra identidad, registra presencia, registra coherencia interna. Yo no visualicé 30,000 reales. Me viví como el hombre de 78 años cuya sabiduría tiene un valor reconocido en el mundo, cuya abundancia es consecuencia natural de quien es. Esa es la imagen que planteé durante 5 minutos cada noche. El tercer elemento es la declaración de identidad, y es el que más se subestima porque parece demasiado simple. Después de la proyección, antes de abrir los ojos, pronuncias en voz baja, no en silencio interno, sino con la vibración física de tu propia voz, una declaración de quién eres ahora. No de quién quieres ser, de quién eres. Yo usé durante esos 7 días la misma declaración cada noche. Soy el ser cuya sabiduría fluye como abundancia, y la abundancia fluye hacia mí por todos los canales que el universo ya tiene preparados. No es una afirmación positiva genérica, es una declaración de personaje, una reescritura del guión de vida pronunciada en el momento exacto en que el archivo de la eternidad está más receptivo. La voz importa, la presencia importa, la convicción importa. Lo que ocurre cuando estos 3 elementos se practican durante 7 días seguidos es algo que yo describiría como coherencia interna acumulada. El primer día hay un efecto casi imperceptible. El segundo también. Pero algo empieza a moverse en capas que no son visibles desde fuera. Tu forma de hablar cambia levemente. Tu postura cambia. Las decisiones pequeñas del día empiezan a tomarse desde un personaje diferente al que tomaba decisiones la semana anterior. Y eso es exactamente lo que activa la proyección de la realidad correctamente. No es el ritual de 5 minutos lo que mueve el universo. Es la coherencia que ese ritual construye a lo largo del día en todo lo que haces, dices y proyectas sin darte cuenta. El ritual es la semilla, la coherencia es el riego. Al séptimo día recibí la llamada. Un antiguo discípulo al que no había visto en casi 3 años. Me dijo que había estado pensando en mí, que tenía un pequeño proyecto inmobiliario y que quería compartir los beneficios con alguien que lo había ayudado en el pasado. Transferencia bancaria, 30,000 reales. Y lo que quiero que entiendas, gente, es que yo no lo busqué. No mandé ningún mensaje. No hice ninguna acción visible en esa semana que pudiera explicar ese resultado desde una lógica ordinaria. Llegó exactamente como ocurre cuando la proyección de la realidad funciona correctamente.
El universo no usa los canales que tu mente pequeña anticiparía. Usa los canales que ya están vibratoriamente alineados con el personaje que acabas de declarar ser. Esa es la ley. No es magia, es mecánica. Hay un concepto que quiero nombrarte antes de cerrar este bloque, porque es el que lo une todo. La coherencia interna a lo largo del día. El ritual nocturno de 5 minutos planta la semilla, pero si durante el día sigues reaccionando desde el personaje antiguo, si sigues hablando de escasez, pensando desde la limitación, tomando decisiones desde el miedo, estás deshaciendo por el día lo que construiste por la noche. La coherencia interna no es un estado espiritual elevado y difícil de sostener. Es una práctica de preguntas simples que puedes hacerte en cualquier momento. ¿Esta decisión viene del personaje antiguo o del personaje que he declarado ser? ¿Esta conversación refleja mi realidad deseada o refuerza el guión que quiero reescribir? Esas preguntas, repetidas con disciplina, son el puente entre el ritual y el resultado. El sistema completo entonces tiene una estructura que puedo darte ahora mismo con total claridad. La limpieza energética nocturna vacía el espacio antes de dormir. La proyección de la realidad planta la imagen del personaje nuevo en el momento de mayor apertura del archivo de la eternidad. La declaración de identidad fija vibratoriamente quién eres con la frecuencia de tu propia voz. Y la coherencia interna durante el día sostiene esa identidad nueva frente a cada situación que intenta devolverte al personaje antiguo. No son 4 técnicas separadas, son 4 movimientos de un mismo proceso de reescritura del guión de vida. Y ese proceso, aplicado con precisión y sin excepción durante 7 días, puede abrir canales de abundancia que tu mente ordinaria nunca hubiera diseñado ni anticipado. Eso no es fe, es física aplicada a la identidad. Gente, lo que ocurrió en esos 7 días no fue un milagro. Fue la consecuencia exacta y predecible de haber cambiado el personaje antes de intentar cambiar la realidad. Y lo que quiero que te lleves de aquí no es el ritual. El ritual es solo la herramienta. Lo que quiero que te lleves es esta comprensión. Mientras sigas siendo el mismo personaje que aprendió a normalizar la escasez, cualquier técnica que apliques chocará contra ese archivo de la eternidad sin modificarlo de verdad. El poder para reescribir tu guión de vida ya está dentro de ti. Siempre estuvo. Solo necesitaba que alguien te mostrara exactamente dónde está la puerta y cómo se abre desde dentro. Esta noche, antes de dormir, tienes todo lo que necesitas para hacer el primer movimiento. No necesitas creer con certeza absoluta. No necesitas haber resuelto todas tus dudas. Solo necesitas la disposición honesta de alguien que ha decidido que el personaje antiguo ya cumplió su ciclo. Respira 4 veces. Libera. Proyéctate como el ser que ya habita tu realidad deseada. Decláralo con tu propia voz. Eso es todo. Y si esta noche lo haces con la seriedad técnica que merece, mañana algo en ti habrá cambiado de una forma que todavía no sabrás nombrar, pero que ya estarás sintiendo. Así funciona la ley. Sin prisa, sin ruido, con una precisión que no admite negociación. Si llegaste hasta aquí, ya tomaste una decisión sin saberlo. Decidiste que hay algo más. Suscríbete a este canal, porque lo que vino en este video es solo el primer capítulo de un trabajo mucho más profundo. Cada semana traigo una historia real,
una técnica concreta, un enseñamiento que continúa exactamente donde el anterior terminó. No perderte el siguiente video no es una cuestión de curiosidad, es una cuestión de coherencia con la reescritura que acabas de comenzar. El guión de vida que decidiste cambiar esta noche necesita seguir siendo escrito. Ven a escribirlo aquí.